Hola, en este video te voy a explicar por qué a veces parecería que Dios se demora en contestarnos. También te voy a compartir dos historias bíblicas que se contrastan. Una te mostrará qué no debes hacer y la otra lo que sí debes hacer. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar una oración bíblica y poderosa que oraba el rey David. Esto es, ¿qué dice Dios? Dios te bendiga. Si estás aquí nuevamente, pues bienvenido de regreso. Si estás de pasada por primera vez, pues Dios te bendiga mucho. Quiero aprovechar unos segunditos para recordarte que te suscribas a mi canal y que también le des like si te gusta, porque eso nos ayuda a poder evangelizar y seguir extendiendo las buenas nuevas del evangelio a personas que lo necesitan. Ahora, ¿cuántas veces te has hecho esa pregunta? Vamos a ser honestos. Comencemos por esto. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios se demora? Yo lo he hecho un montón de veces, ¿sí? No creas que porque soy pastor no lo he hecho. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esa pregunta. Ahora, te quiero proponer algo. Si yo pudiera y les ofreciera a todos ustedes $1,000 hoy o $2,000 en 30 días, ¿cuántos de ustedes esperarían los 30 días para los 2,000? Deja tu respuesta ahí en los comentarios. Vamos a hacer una encuesta. Solo por curiosidad, me gustaría saber cuál es tu decisión. $1,000 hoy o $2,000 en 30 días. Yo esperaría los 30 días. Y te digo por qué. Porque hay valor en la demora. Hello. Hay valor en la demora. En el reino de Dios, cuando algo se demora, está acumulando interés. Está creciendo. No se queda igual. Pero aún más importante, Dios causa algunas demoras a propósito para que podamos ver cosas en nuestro corazón que Él puede ver, pero que nosotros no. Vamos a ir a la Biblia para que esto cobre un poquito de sentido, ¿ok? Y te quiero compartir dos historias. Esta es la primera. Se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Lo puedes leer ahí mismo en tu pantalla. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, a sus hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma en un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué clase de estupidez? ¿Sabes? Yo no uso esa palabra mucho, pero es difícil encontrar otra palabra que pudiera explicar lo que sucedió aquí en esta historia. Acaban de decir que Moisés los trajo ahí en el lugar donde están, desde la tierra de Egipto, y minutos más tarde hay un becerro de oro y anuncian que ahora este becerro que acaban de hacer es el Dios que los libró. Lo acaban de hacer ahora y fue quien los sacó de Egipto ayer. Medio ridículo, ¿no? Así de tonto es el concepto de la idolatría. Se levantó el becerro de oro y se le da el crédito a este becerro que lo acaban de hacer, del oro de los aretes de la gente. Le dieron el crédito de la liberación de Egipto, ¿no? En el Nuevo Testamento, hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hay otro tipo de idolatría. No es un becerro, no es un ídolo quizás donde a quien tú te postras y adoras. El ídolo de este tiempo es el egoísmo, el hecho de que yo soy Dios. Dios no compite con una imagen de yeso o una imagen, ¿verdad?, de palo. Dios compite ahora con nosotros, ¿sí? Yo soy mi Dios. Eso es egoísmo. Y vas a ver que en la Biblia idolatría, adulterio y fornicación se mencionan juntos, especialmente en el Nuevo Testamento. Lo que es el adulterio en lo físico, adulterio es si yo estoy casado y tengo relaciones sexuales con otra persona. Idolatría es lo mismo, pero en lo espiritual, ¿sí? Es engañar a Dios con otro Dios. Y Dios es todo a lo que tú le rindes adoración. Puede ser dinero, puede ser un carro, puede ser una casa,
puede ser tú mismo. Ahora dice así en el Éxodo 32, ahora el versículo 5, y luego saltamos al 7. Dice, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Ahora, no solamente el becerro, ¿ok? Ahora hay un altar. Y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, ahora yo quiero que tú entiendas, Moisés está en el monte, ¿ok? Hacía días que estaba en el monte con Dios. La razón por qué ellos hicieron o porque Aarón mandó a hacer el becerro y agarró el oro de toda la gente es porque Moisés se demoraba. Pero cuando sucede todo esto, Dios se da cuenta y Dios le dice a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Este es uno de los pasajes que me gusta porque demuestra un poquito el humor de Dios, ¿verdad? Porque aquí en el versículo 7 Dios le dice a Moisés, baja porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y luego si lees el versículo 11, Moisés le contesta a Dios, ¿por qué estás enojado contra tu propio pueblo, el que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? Se comienzan a decir, bueno, este es tu pueblo, y se comienzan a echar la culpa ahora. La idolatría y el becerro provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. El pueblo que Dios sacó ahora le está dando créditos a un ídolo que ellos mismos hicieron con el oro que fundieron de las alhajas que llevaban, ¿verdad? Y Dios quiere destruir al pueblo, y en todo esto Moisés se interpone, ¿sí? Se pone en medio entre Dios y el pueblo e intercede por ellos, ¿sí? Y le dice, Dios, recuerda lo que tú le habías prometido a tus siervos Abraham, Isaac, Jacob. Y Dios cambia de parecer. Lo que Dios quería hacer ya no lo hace. Y Moisés se da la vuelta y desciende del monte. Ahora yo quiero enseñarte este principio porque es muy importante. Necesitas entender esto. El pecado demanda juicio, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? La paga del pecado es muerte. El pecado demanda juicio. El juicio en esta ocasión fue declarado. Hubo pecado, hubo idolatría. Dios quiere recalcinar y quiere acabar con el pueblo por lo que hicieron. Pero y si no hay nadie que ore, entonces sucederá el juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Obviamente que alguien ore. Y esto aplica a tu familia, esto aplica a tu vida personal. Cuando Moisés baja y confronta a Aarón, que fue el que hizo el becerro, le dice, Aarón, yo no sé qué pasó. Tiré el oro en el fuego y salió este becerro. Y esa es la inteligencia, ¿verdad?, de lo que es la idolatría. Dios, en su inmensa misericordia, usa la demora para exponer lo que está en mi corazón, para que pueda yo entonces reconocer, wow, esto está mal, y luego confesar lo que antes no veía, ¿verdad? Perdóname, Señor, cámbiame. No lo veía. Y a veces Dios usa la demora para eso. Nota cómo Dios usó la demora en Moisés para sacar afuera o sacar y manifestar lo que está en el corazón de la gente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si continuamente yo respondo equivocadamente a la demora, y lo podemos hacer de muchas maneras, echándole la culpa a la gente. A veces hacemos eso. No llegaste cuando estabas supuesto a llegar, Moisés, por eso tuve que hacer el becerro, ¿sí? O Adán, la famosa de Adán, la mujer que tú me diste, o Eva, la serpiente me engañó. Cuando tratamos de evitar responsabilidad, eso lo único que hace es detener nuestro progreso. Ahora, al igual que a ti, a mí me encantan las respuestas instantáneas. Y Dios a veces sí responde instantáneamente. A nadie le gusta esperar, seamos honestos. Si yo puedo tener un milagro hoy y un milagro de aquí a 2 años, obviamente lo quiero hoy. Pero cuando no me detengo para ver qué es lo que Dios está teniendo que tratar en mi vida, le agrego entonces mi demora a la demora de Dios. Y tú no puedes acelerar los procesos de Dios, pero sí los puedes detener. Muy importante que entiendas esto. No puedo acelerar el proceso de Dios, pero a veces sí lo puedo detener. Porque sabes que $2,000
vendrán en 30 días, con el ejemplo que di al principio, puedes darle gracias a Dios hoy. Y es lógico, ¿verdad? Tiene sentido. Cuando Dios nos manda a ser agradecido en toda situación, y ese es un mandamiento bíblico, es lógico desde una perspectiva de reino. ¿Por qué? Él es mi rey, Él es soberano, yo estoy siendo obediente, entonces voy a dar gracias hoy porque por supuesto que estaré mejor en 30 días. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que entender que ansiedad es la causa de demencia espiritual. La ansiedad causa que te olvides de las promesas de Dios, de lo que Él ha hecho en el pasado. Nos olvidamos de los testimonios y las cosas poderosas que Dios ha obrado en tiempos pasados. Y es sumamente importante en tiempos de demora, cuando estamos esperando para que algo se manifieste o algo se cumpla, que te mantengas anclado en lo que Dios ha dicho. Repite los mismos versículos, declara las mismas promesas, haz las mismas oraciones, porque esa batalla es muy importante en los tiempos de demora. Puedes sentir que quizás no hay progreso, pero el progreso es que sigues anclado en lo que Dios ha dicho. Eso sí es progreso. Él ve en mí lo que yo no puedo ver. Él ve la belleza, yo no la veo. Él ve lo que necesito cambiar. Yo lo veo un poquito, pero Él ve mucho más. Y con gran bondad y con gran misericordia, Él me pone en una situación donde yo pueda ver lo que Él ve. Y aquí va la segunda historia. David, antes de ser rey, le habían profetizado que iba a ser rey, ¿verdad? Él fue ungido incluso por el profeta, fue ordenado para ser rey. Pero desde que le profetizaron y lo ungieron para ser el próximo rey de Israel, hasta que llegó a asumir el trono y en realidad fue rey, pasaron 13 años, 13. Esa es una demora bastante significativa. Las mujeres, cuando él venció a Goliat, estaban cantando, hey, David o Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y el mismo rey Saúl lo quiere matar ahora, de los celos. Y esto no fue un momento de ira que vino y se fue y duró un día o una semana. No, durante 13 días fue un estilo de vida. Cuando estás siendo perseguido por un hombre endemoniado, eso forma tu carácter, ¿sí? Querido David, ¿cómo te fue en el día de hoy? Lo usual, evadí 2 lanzas, me escondí en una cueva, tuve que hacerme pasar por un loco para sobrevivir. Nada fuera de lo común, un día usual. David se encuentra viviendo entre los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Y lo último que se siente en ese momento, escondido en una cueva, escondido entre sus enemigos, es rey. Y leemos en 1 Samuel 24, 3-7. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva. Saúl era el rey que lo estaba buscando para matar. Él entró en esa cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos en esa misma cueva, pero más adentro. Ahora es tu oportunidad, le susurraron los hombres de David. Hoy el Señor te dice, y ahí viene la profecía, cuidado con las profecías falsas. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Y entonces David comenzó a escuchar esas voces y se le acercó sigilosamente y cortó un pedacito del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. David se siente horrible con cortarle solamente un pedacito del borde del manto de su líder, porque estaba desvirtuando la imagen de su líder. Es cierto, ¿Saúl estaba endemoniado? Por supuesto que sí.
¿Lo está buscando para matarlo, Saúl, a David? Claro que sí. Pero David entendió esto, un principio, que hasta que Dios no lo quite, él sigue siendo mi líder y merece mi respeto y merece mi honra. Así que a pesar de que hay falsos profetas que le están diciendo a David, mira, esta es tu oportunidad, Dios te lo entregó en tus manos, David rehusó hacer que su destino se cumpla por su propia mano. Prefirió, escucha esta palabra, esperar que Dios lo haga. Prefirió esperar el tiempo de Dios. Wow, eso nos habla tanto, ¿verdad? ¿Por qué es que a veces Dios se demora? Escúchame bien, ya estoy terminando. Es cierto, el proceso de Dios a veces es lento. Yo quisiera que fuera a veces más rápido, pero no está enfocado en el resultado. El proceso de Dios está enfocado en el proceso o en la jornada, si lo quieres llamar así. Él valora su palabra en nuestra boca y corazón, día tras día, semana tras semana. Le hubiera sido muy fácil a Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida sin tener que pasar el desierto. Pero ¿qué pasaba? El pueblo no tenían el carácter formado para quedarse ahí. Se terminarían yendo. La madurez desarrollada en la jornada es lo que los iba a mantener ahí en la tierra prometida por generaciones. Para nuestra vida es la jornada, querido amigo, querida amiga, es el proceso lo que nos ayuda a administrar bien el cumplimiento de la promesa. En una ocasión oí a alguien decir, no necesito el fruto del Espíritu si no te tengo en mi vida. Como diciendo, la razón por qué necesito paciencia y bondad y todas estas cosas, benignidad, es porque tú estás en mi vida y me haces en mi vida color de hormiga. Nos podemos nosotros distanciar de otra gente y considerar que tenemos cierto nivel de madurez, que somos mejores que ellos, sin tener idea lo que es vivir en ese nivel de madurez, porque no tenemos a nadie con quien tengamos conflicto, con quien tengamos que desarrollar la paciencia. Si tuvieras todo el dinero del mundo, no supieras lo que es tener que orar por un almuerzo. ¿Sí me explico? No supieras lo que es tener que pelear por cosas sencillas. Dios a veces trae demoras para que pasemos de ser personas independientemente fuertes a ser personas colectivamente fuertes, como comunidad. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. La demora revela lo que no quiero ver, pero necesito ver. Con esto quiero terminar. Yo no voy a orar para que Dios se demore, no se preocupen, ¿ok? Al contrario, voy a orar para que Dios se apure. Y es una oración bíblica, ¿sí? Si vas al Salmo 70, versículo 1, David una vez oró, rescátame, ven pronto, Señor, ayúdame. Así que no quiere decir que Dios lo va a hacer, pero sí quiere decir que es permitido orar, ¿verdad? Es una oración legal. Pero la demora sacó a la luz deficiencias del carácter de Aarón, ¿sí? Pero sacó oro de David. Algunos de ustedes recientemente se han quedado sorprendidos en ciertas circunstancias, como en vez de enojarte, en vez de reaccionar como reaccionabas antes, te pusiste a orar. O como en vez de desearle mal y vengarte por alguien que te hizo algún daño, bendijiste la vida del que te ultrajó. Decidiste perdonar en vez de emplear un estilo de vida rencoroso, y 12 meses atrás hubiera sido una historia diferente. A veces Dios permite la demora para manifestar cosas que hay en tu corazón que Él ve, pero que nosotros mismos no vemos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, yo quiero orar por ti. Padre, quiero hacer esta oración corta y sencilla. Yo simplemente te pido que extiendas tu gracia a cada uno de los amigos que están ahora mismo mirándome o escuchando este video, para que ellos puedan celebrar los procesos y cómo tú trabajas en nosotros por medio de ellos. Señor, permítanos entender que aunque estamos esperando y todavía no se ha manifestado lo que has prometido, Señor,
que eso está creciendo, Señor. Ayúdanos a entender el proceso y ayúdanos que este proceso nos saque del otro lado aprobados. No queremos ser como el pueblo de Israel que salió de Egipto, que terminó murmurando, Señor, porque tenían deficiencias en su corazón. No queremos ser como Aarón, que no supo cómo manejar la demora cuando Moisés se demoraba arriba en el monte. No queremos ser como Saúl, Señor, que al ver que el profeta Samuel se demoraba para llegar y que sus soldados comenzaron a desertar, él mismo decidió ofrecer los holocaustos que no se le permitían a él ofrecer. Señor, ayúdanos a ser como David, que esperó. Y cuando llegó el momento estaba aprobado. Ayúdanos a que este tiempo de espera, Señor, pueda completar el proceso que tú estás tratando en nuestras vidas, para que también, al igual que David, podamos salir aprobados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.